Hay inventos que nacen para hacer las cosas un poquito mejor, y luego están esos que, sinceramente, te dejan pensando si alguien viajó al futuro y volvió con una idea imposible. Este es uno de ellos. Imagínate ir manejando por la autopista y de repente ver un remolque avanzando, pero sin una cabina enorme al frente, sin el clásico tractocamión que todos conocemos, solo el remolque prácticamente rozando el asfalto. Yo la verdad pensaría que algo salió mal, o peor, que ese camión viene sin conductor, pero no, era completamente real. En 1983, durante el Salón del Automóvil de Frankfurt, apareció el Steinwinter Supercargo. Y ojo, porque no era un concepto de exhibición, era un tractocamión totalmente funcional, diseñado para consumir menos combustible, transportar mucha más carga y romper por completo las reglas de la industria. Lo increíble es que todo apuntaba a un éxito rotundo. Pero, en cuestión de pocos años desapareció casi sin dejar rastro, y créeme, cuando descubras qué ocurrió, vas a entender por qué este sigue siendo uno de los proyectos más fascinantes y al mismo tiempo más incomprendidos de la historia del transporte. Lo curioso es que el Steinwinter no nació porque alguien quisiera hacer un camión raro, no, para nada. En mi opinión, todo empezó con un problema que casi nadie estaba cuestionando. En la Europa de los años 80, la ley limitaba los camiones articulados a unos 18 metros de longitud. ¿Y sabes qué pasaba? Pues que entre 3 y 4 metros se iban únicamente en la cabina y el motor. O sea, espacio que no producía dinero, no transportaba mercancía. Y cuando haces miles de viajes al año, perder esos metros significa perder muchísimo dinero. Fue entonces cuando el ingeniero alemán Manfred Steinwinter se hizo una pregunta que, la verdad, cambió por completo la forma de ver un camión. ¿Y si el verdadero problema nunca fue el remolque, sino el lugar donde estaba la cabina? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente increíble. Manfred Steinwinter propuso algo que sinceramente sonaba casi imposible. En vez de poner la cabina delante del remolque, decidió esconderla completamente debajo. Sí, debajo iban el conductor, el motor y la transmisión, todo montado sobre un chasis increíblemente bajo. Con eso, el remolque podía aprovechar casi toda la longitud permitida por la ley, pasando de unos 12 metros de carga a cerca de 15,5 metros. Estamos hablando de un aumento cercano al 50%, una locura. Y, además, al eliminar la enorme cabina frontal, el camión cortaba mucho mejor el aire, reduciendo el consumo de combustible. La verdad, sobre el papel parecía una idea tan buena que costaba creer que nadie la hubiera intentado antes. Y ojo, porque aquí mucha gente se equivoca, el Steinwinter Supercargo no era una maqueta bonita para exhibir en un salón. No señor, era un tractocamión totalmente funcional, y eso la verdad cambia por completo la historia. De hecho, Mercedes-Benz decidió respaldar el proyecto, algo que no ocurre todos los días. Bajo esa carrocería tan extraña escondía un enorme motor Mercedes-Benz OM452, un V8 diésel biturbo de unos 400 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual ZF de 16 velocidades, capaz de mover hasta 40 toneladas. Pero lo que a mí realmente me vuela la cabeza es cómo lograron meter semejante mecánica en un vehículo de apenas 1.17 metros de altura. Sinceramente, eso era ingeniería de otro nivel. Y si por fuera ya parecía un vehículo sacado del futuro, espera ver el interior. La posición de manejo no tenía nada que ver con la de un camión convencional. Aquí el conductor iba casi recostado, como si estuviera dentro de un auto de carreras, con asientos recaro, un tablero completamente orientado hacia él y una pequeña litera justo detrás para los viajes largos. El enorme motor V8 quedaba a pocos centímetros de la cabina, mientras la suspensión neumática permitía bajar el vehículo para deslizarse bajo el remolque y luego elevarlo para acoplarse. Incluso contaba con dirección en el eje trasero para maniobrar mejor. La verdad, cuesta creer que todo esto existiera a principios de los años 80. Era una idea increíblemente adelantada para su época. Pero, claro, una idea puede verse espectacular sobre los planos y aún así fracasar cuando pisa el mundo real. Y eso fue exactamente lo que le pasó al Steinwinter. Apenas comenzaron las pruebas en carretera, apareció un problema que nadie podía ignorar: la visibilidad. En un camión convencional vas sentado muy arriba y puedes anticipar lo que ocurre varios vehículos más adelante. Aquí era todo lo contrario. El conductor iba tan cerca del asfalto que un automóvil común podía taparle casi por completo la vista. Y, sinceramente, imaginarte moviendo 40 toneladas sin poder leer bien el tráfico da bastante respeto. Ahí fue cuando muchos empezaron a preguntarse si aquella brillante idea realmente era tan práctica como parecía.
Y, por si eso fuera poco, todavía quedaban más dolores de cabeza. El siguiente golpe fue la estabilidad. Al llevar el remolque apoyado prácticamente sobre la unidad motriz, el comportamiento cambiaba muchísimo cuando la carretera estaba mojada o con hielo. Si el remolque perdía adherencia, el temido efecto tijera podía aparecer de forma mucho más violenta, haciendo el conjunto muy difícil de controlar. Pero ahí no terminaban los problemas. El enorme motor V8 diésel estaba instalado a escasos centímetros del conductor. Imagínate pasar horas con ese calor y ese ruido constante detrás de la espalda. La verdad, cualquiera acabaría agotado. Y así fue como varios pequeños inconvenientes, que por separado parecían manejables, terminaron condenando un proyecto que prometía revolucionar toda la industria. Aún con todos esos problemas, Manfred Steinwinter no estaba dispuesto a rendirse. Y la verdad, eso demuestra la confianza que tenía en su idea. Intentó reinventar el proyecto proponiendo versiones para autobuses de 2 pisos, vehículos industriales e incluso aplicaciones especializadas. Pero poco a poco el entusiasmo empezó a apagarse. Los inversionistas comenzaron a retirarse y las autoridades alemanas pusieron el foco en algo que era imposible ignorar: la seguridad. En un impacto frontal, la cabina tenía muy poca zona para absorber el golpe y el remolque quedaba prácticamente sobre la cabeza del conductor. Sinceramente, era un riesgo demasiado grande para autorizar su producción en masa. Y cuando parecía que todavía quedaba una pequeña esperanza, llegó el golpe definitivo. La legislación europea cambió la forma de medir la longitud de los camiones, eliminando el vacío legal que hacía tan atractivo al supercargo. De un día para otro, su mayor ventaja desapareció. Y sin esa ventaja, un proyecto que prometía cambiar la historia terminó perdiendo por completo su razón de existir. Y así terminó la historia del Steinwinter Supercargo. El único prototipo quedó guardado y, con los años, prácticamente desapareció. Hoy solo sobreviven algunas fotografías y unos cuantos videos de archivo. Pero, ¿sabes qué? Yo no lo veo como un fracaso total. La verdad, creo que fue una idea demasiado adelantada para la tecnología y las leyes de su época. Sí, tenía fallas importantes, nadie lo puede negar, pero también tuvo el valor de desafiar una industria que llevaba décadas haciendo las cosas exactamente igual. Y eso, para mí, ya merece respeto. Ahora quiero conocer tu opinión. Si este mismo proyecto se construyera hoy, con cámaras de 360 grados, asistentes de conducción y sistemas de seguridad mucho más avanzados, ¿crees que tendría una oportunidad o seguiría siendo un fracaso? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, que de verdad me interesa leerte. Y si te apasionan estas historias increíbles del mundo automotriz, suscríbete a Garaje Global y acompáñame en el próximo video. Un abrazo y nos vemos muy pronto.